Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por allí si quieren dejar sus comentarios, denuncias o preguntas. @Joan Álvarez R, mis cuentas personales, tanto en Twitter como en Instagram, y también @punto_de_corte, el Twitter del portal de noticias, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte TV en nuestro canal de YouTube. Allí pueden encontrar nuevamente la entrevista que vamos a hacer a continuación en nuestra tercera sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica al abogado Ali Daniels. Él es director de la ONG Acceso a la Justicia para conversar este tema de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral que ha impuesto el Tribunal Supremo de Justicia, pues con unos nombres bastante polémicos, unos conocidos por muchos, otros no tanto. Sin embargo, es importante poner en contexto el origen de esto. Fue una petición por parte de algunos factores políticos de oposición que pedían incluso la omisión legislativa del Parlamento en materia electoral. Esto en efecto se cumplió no más allá de 48 horas luego de la petición. Pues ya con Ali hemos conversado este contexto en las últimas semanas aquí en Punto de Corte Radio. Ali, bienvenido y muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días. Ali, gracias por atender nuestra llamada nuevamente. Pues en esta oportunidad quisiera comenzar preguntándote tu percepción de los hechos. Fíjate, esto se consumó lo que ya se preveía de hace algún par de semanas, incluso de hace algunos meses, por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de este nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Crees de alguna forma que pueda brindar alguna confianza al electorado en una situación de crisis política, social en Venezuela? ¿Crees que pueda generar buenas expectativas estos nombres en el nuevo Consejo Nacional Electoral, nombrados por el TCJ, que debió haber sido por la Asamblea Nacional? Así es. Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el régimen está optando pues por una vía, digamos, donde ya las formas no le importan, y en ese sentido, a pesar de que había de que hay un comité de postulaciones que fue, y eso hay que recordarlo, el comité de postulaciones se constituyó de acuerdo con el gobierno, ¿no? O sea, no fue una cosa que unilateralmente se designó, sino que diputados de la bancada oficialista, diputados opositores se constituyeron como miembros del comité de postulaciones. Y ese comité de postulaciones empezó sus labores el 10 de marzo de este año. Lamentablemente, como sabemos, el 14 de marzo se inició el estado de alarma y obviamente a partir de ahí no pudo adelantar. De modo que no es que no se hizo nada, no es cierto que no ha habido ninguna actividad, sino que el tema pues de la pandemia pues se introdujo ahí. Y como digo, hubo un acuerdo. Ese acuerdo existió, que ahora parece que nunca se pusieron de acuerdo y no es verdad. Entonces, en ese sentido, pues ahora sorprende que esta sentencia, la 68, 69 y 70, que ahora por redes sociales, que no por la página web, hemos podido tener acceso a su contenido, y en esas decisiones, pues la situación es mucho peor de lo que pensamos, porque la arbitrariedad no se limita a nombrar a los miembros del CNE, porque recordemos que ninguna norma constitucional le da la atribución a la Sala Constitucional de nombrar a los rectores. Y esto lo recalco porque como tenemos ya varios años teniendo esta situación, creemos que porque durante varios años el Tribunal Supremo ha estado nombrando de las últimas 8 directivas a 5, entonces eso es lo normal, eso es lo correcto, ¿no? Sí. En un país donde la arbitrariedad es la regla, normalizamos conductas que no son así. Entonces, en este caso, la norma constitucional no le da esa potestad al Tribunal Supremo, sino que ellos se la autoatribuyeron, porque la norma constitucional lo que dice es que en caso de omisión legislativa, la Sala Constitucional establecerá los lineamientos para subsanar la omisión, pero eso no quiere decir que puede nombrar a poderes públicos, que es lo que está haciendo actualmente la Sala Constitucional. Ali, fíjate que al principio de tu intervención mencionaste algo importante, que fue el comité de postulaciones, en el cual incluso participó el gobierno de Nicolás Maduro a través de sus diputados, pero esto parece que de un momento a otro se fue por la borda, y también sumado a lo que fue el exhorto que no hace mucho, hace un par de días,
el mismo Tribunal Supremo de Justicia hizo a la Asamblea Nacional para que enviara la lista de los candidatos al Consejo Nacional Electoral, y parecía hasta el momento que el Tribunal Supremo de Justicia pues tenía alguna intención de al menos llevar un proceso en uno de los puntos de manera equilibrada para la selección de estos miembros del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no más allá de 24 horas después, esto prácticamente se volteó y tenemos hoy en el Consejo Nacional a 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una que fue presidente del máximo ente judicial y otra también presidenta de la Comisión Electoral, de la Sala Electoral, disculpa. De la Sala Electoral, sí. Pues, ¿qué se puede esperar entonces de esto? ¿Qué pasó en cuestión de horas? ¿Y qué se puede esperar de 2 magistrados a cargo de un Consejo Nacional Electoral? Sí, es curioso porque la sentencia, lo menos que debió haber dicho es que estas magistradas pues habían renunciado previamente, pero en la sentencia la palabra renuncia no aparece. Entonces es curioso, y la única forma que guardaron es que la señora Gutiérrez, que es miembro de la Sala Electoral, no aparece firmando la sentencia. Ya sería el colmo que firmara la sentencia donde ella misma se designa como miembro del CNE, pero sí. Aquí vemos cómo, digamos, el Tribunal Supremo toma decisiones arbitrarias. Y lo digo en el siguiente sentido: vamos a suponer que efectivamente la Constitución le da esa atribución a ellos, a la Sala Constitucional. Bueno, resulta que la misma Constitución establece una serie de procedimientos bastante complejos para nombrar a los miembros del CNE. Llámese la constitución del comité de postulaciones, llámese el establecimiento de las reglas del comité de postulaciones, entiéndase el lapso para la apertura de las postulaciones, después las postulaciones por parte de universidades, organizaciones de la sociedad civil y miembros del poder ciudadano, luego examen de la sociedad civil a través de las observaciones que la sociedad civil debe hacerle a esos candidatos que se postularon, y posteriormente la elaboración de un baremo para la evaluación de esos candidatos y su preselección y su presentación posteriormente a la Asamblea Nacional, que finalmente con una mayoría de 2/3 partes le quede mencionado. Entonces, todos esos procedimientos que he señalado, que son sumamente complejos y que en el mejor de los casos pueden llevar hasta 2 meses, ¿ok?, se resuelve en la Sala Constitucional en una elección a dedo. Okay. Entonces, todo ese montón de procedimientos solo son para la Asamblea Nacional, pero en el caso de la Sala Constitucional, yo designo a dedo a lo que yo quiera. Obviamente, no se puede tener confianza en un poder electoral elegido a dedo por un Tribunal Supremo que ya sabemos que también fue elegido de manera inconstitucional, porque en un estudio que hizo Acceso a la Justicia, de los 32 magistrados, apenas 7 cumplen, y cuando digo cumplen apenas con los requisitos constitucionales, y ya sabemos cómo muchos de ellos fueron elegidos de manera express sin cumplir con los requisitos. Entonces, ¿cómo puede un Tribunal Supremo nombrado, como ha sido nombrado inconstitucionalmente, nombrar a su vez un tribunal, un CNE imparcial e independiente? Obviamente eso no ocurre. Ali, fíjate que precisamente hace minutos pues fue hecha una convocatoria a los medios de que en horas, ahorita también en pocos minutos, a las 11 de la mañana, va a ser la juramentación de estos nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, de estos nuevos rectores. Te pregunto, Ali, yendo un poquito más, ya es un tema netamente político, sin embargo quisiera también tu opinión como ciudadano venezolano, ¿no? ¿Te genera confianza estos nombres en el Consejo Nacional Electoral? Lo pregunto por lo siguiente: mucho se habla de la distribución de poderes. Algunos analistas han dicho, por supuesto, que 2 de estos rectores pertenecen, por ejemplo, al grupo de Nicolás Maduro, otro al grupo de Amelia y Diosdado Cabello, otro, por supuesto, se le fue adjudicado a la llamada Mesa Nacional de Diálogo, y un último, pues, que ha generado bastante polémica, que es el hermano de uno de los dirigentes del partido político Acción Democrática. Pero que tú, como ciudadano venezolano, yendo un poco más allá del derecho, ¿qué piensas tú al ver estos nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral? ¿Irías a votar? Sí, ese es el tema, que difícilmente uno puede pedirle a su conciencia que pueda darle el respaldo a un CNE donde hay sujetos como Luis Fonmayor Toro, por ejemplo, que es segundo suplente, y que niega, por ejemplo, en un tuit que ayer fue censurado en Alemania, porque niega el holocausto judío, ¿no? Es decir, una persona que hoy, al día de hoy, dice que el holocausto no ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y es elegido para un cargo tan importante como ser suplente del CNE, ya te dice la catadura moral de alguno de estas personas, ¿no? En otro supuesto es el caso de la magistrada, una que es la señora
que fue presidenta de la sala electoral, que efectivamente esta señora fue la responsable de quitarle al poder, al Estado Amazonas, su representación, nada más y nada menos. Así es. ¿No? Así es. Entonces, me llama la atención que esta señora Indira Alfonso sea ahora la que vaya a sustituir a la actual presidenta Tibisay Lucena. Es decir, no, el panorama en ese sentido mejora, porque tenemos una juez que durante 4 años tuvo un juicio y no lo ha terminado. Es decir, va a haber elecciones parlamentarias y al día de hoy ese juicio no se ha resuelto. Entonces, una persona que como juez no hizo su trabajo, ¿cómo podemos esperar que como rectora del CNE lo vaya a hacer? ¿No? Y este tema de que los representantes oficialistas obedecen a tendencias internas del oficialismo, bueno, eso puede ser así, pero al final sabemos que trabajan coordinadamente y actúan coordinadamente. Es decir, ellos podrán tener diversos afectos internamente, pero cuando se trata de actuar en defensa del oficialismo lo hacen y no hay, digamos, fisuras en ese sentido. Y lo otro es que si se tienen dos rectores supuestamente de la oposición, ya tenemos que decir que el señor que es hermano de Bernabé Gutiérrez, este señor ya ha dicho o públicamente de que en Venezuela nunca ha habido fraude en ninguna elección. Y yo creo que eso, por ejemplo, el señor Andrés Velázquez no creo que vaya a estar de acuerdo. Es correcto. Porque recordemos que en el caso del Estado Bolívar, el señor Velázquez tenía las actas que decían que él había ganado con acta en mano. No es que, sino que dijo, aquí tengo las actas que demuestran que yo gané. Y en este caso se hizo valer el principio de que lo importante era lo que las máquinas electrónicamente habían transmitido y no lo que las actas firmadas por los testigos de la mesa habían dicho. Entonces, ¿cómo yo puedo tener confianza en un señor que ante la evidencia de unas actas que efectivamente demostraron que el señor Andrés Velázquez había ganado una elección, dice que en Venezuela nunca ha habido un fraude electoral? Entonces ya por ahí la cosa y esto me preocupa porque sobre todo en el caso de Acción Democrática esta situación puede ser más compleja en la medida de que yo veo que el gobierno está tomando la vía, lo que llamo yo la vía nicaragüense. ¿Cuál es la vía nicaragüense? La vía nicaragüense es exactamente lo que está ocurriendo aquí ahorita, por ejemplo, que es el cambio de las reglas electorales. Uno, en primer lugar, que ya es un tema que en la sentencia número 68 se está diciendo que se le ordena al CNE que dicte nuevas reglas según las cuales se altere la manera en que se van a elegir diputados, que ahora son de 70-30, 70 a través del nominal y 30 a través de lista. Dicen, no, eso ya no debe ser así, y el CNE tiene que regularlo de nuevo para que sea más representativo. En Nicaragua se hizo algo parecido y además se intervino un partido político de la oposición y se le adjudicó a una persona afín. Entonces esto en la Acción Democrática temo que puede ser un gran peligro, que haya una división interna en AD y que se le adjudique el control de ese partido a una persona más afecta a los designios del gobierno. Entonces, como ven, la situación, en vez de mejorar en el tema electoral, lo que hace es empeorar, y al final, lo que tú preguntas, ¿hay confianza para votar? Pues cada vez es más difícil decir. Fíjate que 2 puntos importantes de esto que estás mencionando. El mismo Negal Morales, quien fue secretario de la Asamblea Nacional y dirigente de Acción Democrática, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia también esta petición de la adjudicación de la tarjeta del Partido Acción Democrática. También lo ha hecho Luis Parra con el Partido Primero Justicia. Sucedió en algún momento con el Partido COPEI, el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, hay precedente y pudiera suceder esto. Ojo, yo quiero agregarle a esos antecedentes que tú estabas nombrando, Ali, una nota que también leímos al principio del programa, y es que Luis Fuenmayor Toro también fue acusado por abuso sexual infantil en el año 2007. Imagínense ustedes también la calidad entonces que tenemos en estos perfiles del Consejo Nacional Electoral. Ali, tengo que hacer una pausa comercial. Te invito a que te mantengas en línea telefónica porque hay otro tema importante. Se han conocido con mayor detalle las sentencias, las últimas del Tribunal Supremo de Justicia, y quiero que me menciones un poco sobre ello. Manténganse en sintonía de Fe y Alegría. Al regreso, más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.
Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora mantengo vía telefónica con el abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, con quien estamos conversando y poniendo en contexto esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ha designado entonces los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. En pocos minutos se espera la juramentación en el máximo ente electoral del país de estos nuevos rectores, presidentes y vicepresidentes del ente. Se genera mucha expectativa en torno a ello, pero hay un punto importante con quien voy a conversar ahora. Voy a continuar esta conversación con Ali Daniels. Se ha conocido finalmente, Ali, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, al menos las últimas 3. Yo quisiera que me mencionaras los detalles más importantes o los más relevantes de estos para que terminemos de comprender lo que está sucediendo y lo que pudiera suceder los próximos meses, ¿no? Sí, bueno, justamente, de verdad, ya nosotros teníamos una gran preocupación, sobre todo con la sentencia número 68, porque en la ficha que se había publicado, que era lo único que teníamos a mano en ese momento, se hablaba de la desaplicación de algunos artículos de la ley electoral. Y efectivamente, ahora a través de redes sociales nos han llegado estas 3 sentencias que todavía siguen sin estar disponibles en la página web del Tribunal Supremo, y eso lo aclaro porque son documentos que hasta ahora son extraoficiales porque no han estado publicados en la página web. Okay. Y en consecuencia pues hay que verlo así como información extraoficial, pero estas sentencias que nos están llegando pues sí son, digamos, compatibles con lo que está ocurriendo, en la medida en que sobre todo la número 68, como ya dije, señalaba que se desaplicaban artículos de la ley electoral y que se le daba al CNE la orden de que dictara normas sobre los puntos tratados en esos artículos que ahora fueron desaplicados. El más delicado de estos puntos que en este documento pues estoy leyendo es el vinculado a la elección de diputados. Como sabemos, el sistema electoral de diputados que aprobó el gobierno desde hace más de 20 años, no es una cosa que tiene 15 días, permitía que usted con una mayoría bastante simple, digamos 40-50%, pudiese tener el 80 hasta el 90% de las curules de la Asamblea Nacional. Esto que desde un principio se dijo que era injusto, que se ha estado siendo aplicado por durante 20 años y no había ningún problema cuando beneficiaba al gobierno. Pero cuando eso empezó a beneficiar a la oposición en el año 2015, que pues como sabemos obtuvo 2/3 partes de las curules de la Asamblea Nacional, pues ahora el Tribunal Supremo, sin que nadie se lo pida, porque es mentira que en la mesa, lo que llaman la mesita de noche, o los que están en la mesa de diálogo nacional, no pidieron eso. Ellos simplemente hicieron una solicitud de restaurar las instituciones y de que el voto sea considerado una herramienta útil. Entonces, de esa expresión genérica que puede decir cualquiera en cualquier momento, en cualquier conversación en la calle, la Sala Constitucional dice, bueno, ya que me dijeron eso, vamos a cambiar el sistema electoral, ¿no? Y entonces ahora ellos dicen que ese sistema donde hay una mayor peso del voto nominal sobre el voto lista es injusto y que el CNE tiene que establecer nuevas reglas haciendo que eso no sea así. Entonces, pero no da números, no establece indicaciones, sino que el actual 70-30 debe cambiar. Y además dice que debe agregarse mayor cantidad de diputados de acuerdo con la población, porque la población ha aumentado, y además agrega que la elección de los diputados indígenas tampoco es correcta, que también tiene más de 20 años siendo la manera que es, sino que tiene que adecuarse a las costumbres indígenas. Entonces, como ven, todo el sistema electoral prácticamente de la elección de la Asamblea Nacional ha sido desaplicado y ahora queda en manos del CNE, que no es un órgano legislador, porque esas son normas de la ley de procesos electorales. Ahora esas normas que tienen rango legal están en manos del CNE, que va a establecer este CNE, que tiene esta designación arbitraria detrás de sí, va a hacer nuevas reglas electorales que todos ya estamos viendo. Lo que van a hacer es apuntar hacia unas nuevas reglas de elección que beneficien al gobierno, porque ya se sabe que no tiene las mayorías que tenía antes. De hecho, es muy difícil decir que tenga incluso alguna mayoría. Así es. ¿No? Entonces, con más razón, entonces justamente ahora el gobierno, ahora sí, después de 20 años de estar aplicando ese sistema, ahora lo va a cambiar. En el peor momento posible se van a cambiar las reglas de juego, y esto abona una vez más a que el elector normal, común y corriente, nuestro compañero que va con nosotros al supermercado y no sabe lo que está ocurriendo, sino lo que lee en la prensa, pues va a decir, bueno, ¿cómo yo voy a votar si me están imponiendo un CNE arbitrariamente, me están imponiendo reglas arbitrariamente? Y, ojo, y muy importante,
y no sé si aún en el supuesto de que vaya a votar, por quién lo voy a hacer, porque al día de hoy los partidos del G4 siguen siendo partidos ilegales. Entonces, como ves, la situación no ha mejorado, sino que todo lo contrario. Ali, esto creo que tiene que ver con el precedente más cercano de lo que fue aquella reforma de la distribución de los votos, ¿no? Quien sacara menos votos pudiera haber sido electo. Esto sucedió incluso cuando el fallecido presidente Hugo Chávez, ¿no? Es así, tal cual, efectivamente. O tenemos el caso de la misma, cuando se leyó la primera constituyente, que con una mayoría de apenas un 60% se obtuvo prácticamente todas las curules de la constituyente, menos 3. Solamente 3 constituyentes eran de la oposición en el caso. ¿Por qué? Porque justamente el voto nominal arrasó, aunque no tuviera la mayoría total de los votos. En el caso y me preocupa también el tema de los partidos políticos, porque ya tenemos sentencias que son precedentes, que incluso privadamente tú y yo lo hemos comentado, por ejemplo el caso de COPEI, que ha sido adjudicado a personas que no sabemos si son siquiera miembros del partido o no, y así como él, otros partidos han sido intervenidos por el Tribunal Supremo, que de manera arbitraria ha impuesto autoridad a esos partidos. Entonces ahora corremos el riesgo de que además la oposición sea la que el gobierno quiere que sea, es decir, una oposición a la medida del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de un sistema democrático cuando la oposición es escogida por el gobierno, cuando las reglas son escogidas por el gobierno y cuando el CNE es escogido por el gobierno? Es de verdad una situación muy, muy dura. Ali, fíjate que el panorama es tan complejo a partir de este momento que creo que no ha pasado absolutamente nada en cuanto a lo que pudiera pasar en los próximos meses, estas convocatorias, que ojo, hay un término importante que quería preguntarte, ¿no? Hay un término que se ha utilizado mucho en los últimos años, que es la interpretación de un artículo, de una ley, de la Constitución. Creo que estas últimas sentencias, que ojo, como tú bien acotaste, son extraoficiales, estos detalles que estás ofreciendo a esta hora, pero que probablemente se van a dar a conocer en las próximas horas, ya no dejan margen de interpretación, ya están, pues, claramente estableciendo cuáles son los lineamientos y cuáles van a ser los reglamentos. Creo que aquí no hay margen de interpretación, más claro no canta un gallo. Y ahora entendemos por qué había tanto apresuramiento en nombrar a estas rectores. Porque claro, si vas a hacer un sistema electoral nuevo, necesitas hacerlo con la antelación suficiente para poder aplicarlo y poder hacerlos operativos. Entonces ahora entendemos cuál era el apuro y por qué no se esperaron las 72 horas siquiera, porque necesitan un CNE que empiece a regular esto, porque tienen que partir de cero a partir de ahora. Ali, pues súper agradecido que nos hayas atendido la llamada a esta hora. Es importante que hayamos puesto en contexto a todos los radioescuchas a esta hora, pues intentando comprender un poco esta situación, que es bastante compleja, es enredado, es delicado, pero ellos mismos son los que se han encargado de enredar toda esta situación con estas sentencias y con competencias que no son de estos entes como tal, el ente judicial, pues el Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral. Muchísimas gracias, Ali. Muchas gracias a ti, Johan. Saludos. Seguro, muchísimas gracias a Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, con quien hemos tenido el gusto de hablar estos minutos en Punto de Corte Radio, y con esta entrevista nosotros despedimos el programa por el día de hoy. La pueden escuchar nuevamente en nuestro portal, nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, en próximas horas, y también reseñar nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com. Nos despedimos. En la dirección general, Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guirmeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram. Dejen sus comentarios por allí y estaré leyéndolos el día de mañana. Este programa ha sido grabado el día de hoy, lunes 15 de junio del año 2020. La cita para el día de mañana, a la misma hora, por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM, a las 10 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.